Primera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 12 de julio del año 2023. El tema que voy a tocar hoy con usted aquí en esta mañanera, posiblemente a no pocos les moleste. Pero soy de la idea de que prácticamente desde ya los temas que van a salir a flote en la agenda nacional serán todos temas molestos, temas que inevitablemente nos deberían llevar a pensar en lo grave de nuestra situación, de la realidad, pero muchos preferirán que no se comenten, que no se hable de eso. Me motivó a platicar de ese tema un artículo que leí ayer en la edición electrónica de este periódico inglés, Financial Times, cuyo título es muy sugerente. Dice así: el occidente debe reconocer su hipocresía. Este es el artículo. No sé si se alcance a ver ahí. Este es el artículo. El oeste, o el occidente, debe, el verbo must, es de deber, de a fuerza, a chaleco, debe reconocer o aceptar, si gustan, su hipocresía. Y viene una larga explicación de lo que ha sucedido, el enriquecimiento que ha beneficiado a Occidente a costa de otros. Y eso me llevó a revisar alguna parte del libro más reciente de Luis Rubio, que aquí tengo, que he recomendado ya, que se llama En sus marcas, y está relacionado con nuestro país hacia el proceso electoral o hacia el día de la definición histórica, que será el primer domingo de junio del año próximo, del año 2024. Y este tema es el de la hipocresía en nuestra vida diaria y particularmente en nuestra vida política. Luis, en una de las partes o en unos párrafos, se pregunta y nos pregunta: ¿habrá llegado el momento de decirle al elector la verdad de lo que somos y cómo estamos? Cuando yo les he hecho esta pregunta a amigos, hablándoles del libro, pues dicen: oye Ángel, candidato que diga la verdad, pues no va a obtener ni siquiera el voto de sus familiares o de los más cercanos. Es muy posible, pero eso no resuelve la pregunta que les hice. Les digo, lo que estoy preguntando es si llegó el momento en que debemos hablarle al elector con la verdad o de la verdad de lo que somos. He comentado con algunos amigos cuando me preguntan: bueno Ángel, cuando tú haces un análisis de este gobierno, etcétera, no hablas de algo positivo, dicen. Y me dicen: ¿tiene algo positivo este gobierno? Y les digo: por supuesto. El gran mérito o el gran beneficio que ha dejado y dejará este gobierno de Pedorrillo es que nos desnudó. Prácticamente, así como algunos dicen, el rey va desnudo refiriéndose al presidente, aquí es a la inversa lo que yo veo como un gran beneficio. El presidente dice: miren, México va desnudo. ¿A qué me refiero con esto? A esa hipocresía tan profundamente arraigada en nuestra forma de ser, en nuestro lenguaje, en esa relación entre gobernante y gobernado, entre político y ciudadano común y corriente, entre candidato aspirante a triunfar y los asistentes a un mitin o el grupo con el que en una reunión pequeña, cerrada, se reúne. La hipocresía es lo nuestro, a sabiendas incluso de que estamos mintiendo y que de la realidad allá afuera es ofensiva. Ayer el presidente de la República
refiriéndose a estos acontecimientos que se han registrado en Guerrero, en el estado de Guerrero. Les pide a los automovilistas que van por la carretera del Sol, bueno, si se encuentran con un bloqueo, no se molesten, entiéndanlos, están molestos. Y dice uno, vaya conducta de un jefe de Estado que ante la violación flagrante de múltiples leyes, le pide a los afectados, tranquilos, serenos, morenos, serenos, es que están molestos ellos, hombre. Ahí estamos ante una de las muestras más perversas de la hipocresía nuestra en la vida política. Ayer por la mañana, en un desayuno con un grupo de amigos, salió el tema y tocamos puntos como este. Yo les pregunté a los que estaban, les digo, a ver, ¿cuánto pagas tú de predial? No, pues yo pago mucho. ¿Cuánto? Pues X cantidad. ¿Y cuánto vale tu casa, tu residencia, o como quieras? Son personajes de la clase media de los que estoy hablando. No estamos hablando de gente comprada, sino gente producto del esfuerzo, prácticamente todos ellos, politécnicos, contemporáneos, y que producto del estudio de sus posgrados que en un momento ofreció el gobierno de México, ascendieron, pero son personas que viven en esa clase media, vamos a decir. Y empecé a dar números sobre el impuesto predial en nuestro país. Y se negaban al principio a aceptar la realidad de la penuria municipal frente al que quizás sea el principal ingreso de un ayuntamiento, el impuesto a la propiedad. Y de ahí pasamos a cosas más, vamos a decir, formales en términos de la ley. Pasamos, por ejemplo, al texto constitucional. Cuando el funcionario rinde la protesta de ley, hay una parte en lo que dice él, o en lo que le pregunta el que le está tomando esa protesta, o ante el cual la está rindiendo. En el caso de la presidencia de la República es el presidente del Congreso. Protesta usted hacer guardar la Constitución, etcétera, y las leyes que de ella emanen, y él con aquel fervor patriótico dice, sí, protesto. Si así lo hiciere, que la nación se lo premie, y si no, que la nación se lo demande. Hasta ahí aquello es, nos inflamamos de fervor patrio y el aplauso atronador surge. Sin embargo, ¿dónde aparece en la Constitución la penalidad o el procedimiento para cuando ese gobernante que está rindiendo la protesta de ley no cumple con lo que protestó que iba a cumplir? Respetar las leyes que de la Constitución emanen. Y eso forma parte de ese andamiaje hipócrita que está prácticamente en buena parte de nuestro andamiaje jurídico. No existe la penalidad o la sanción a la que se haría acreedor ese funcionario, ese gobernante, en el momento en que estuviere él faltando a su deber o al compromiso que contrajo cuando rindió la protesta de ley. Y eso me lleva de regreso al libro de Luis Rubio, el que les acabo de mostrar a ustedes aquí y que, como dije, lo recomiendo encarecidamente. ¿Por qué nuestros políticos, sean candidatos o sean funcionarios, gobernantes, legisladores, por qué no le hablan con la verdad a sus gobernados o a sus potenciales votantes? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Una de las razones, me la comentaron ayer estos amigos con los que me reuní, pues es que si no nadie votaría por ti, Ángel, me dicen. Esa es una razón.
Pero la otra es porque hemos internalizado, hecho nuestra esa hipocresía. Y yo les recordé en ese desayuno sustancioso ayer el bolero del Chamaco Domínguez, Miénteme, y que hizo éxito el Pirulí. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Voy viviendo ya de tus mentiras. Por eso le dejo a usted hoy, a media semana, y ante lo que estamos viendo de, por un lado, las corcholatas, por otro lado, los 13 o quizá 5 de esos 13, que es de quienes más o menos hemos leído o escuchado algo, se atreverían a decirle la verdad acerca de lo grave que es nuestra situación en materia de finanzas públicas, por ejemplo, en materia del estado en que dejará este gobierno los sistemas públicos de salud y de educación. ¿Nos atreveremos o se atreverán todos esos candidatos, que serán miles, a decirle al elector: estamos así, 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 y en consecuencia tendríamos que actuar de esta y de esta y de esta manera? Yo sé que en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, un candidato que dijere eso, nadie votaría por él. Pero ¿qué pasa si todos los candidatos establecen un compromiso no escrito, no verbalizado, de decir la verdad de cómo está hoy el país? De cómo nuestras leyes son en algunos casos, una buena parte de su texto es hipocresía pura. Falsedad, sueños, ilusiones. ¿Qué piensa usted? ¿Le gustaría que un candidato en una reunión a donde usted asistiere le dijere que habría medidas impopulares y dolorosas que habría que tomar? Por ejemplo, una profunda y real reforma fiscal. ¿Qué pensaría usted si alguien le dijere de la dádiva que se les otorga a los adultos mayores? Hay una injusticia regresiva, porque se les entrega eso a millones de mexicanos que ya tienen una pensión y que los 2.400 pesos o los 3.000 mensuales el año próximo no les resuelve, no les cambia su situación. Habría que hacer un censo objetivo que reflejara verdaderamente a quienes necesitan eso. Y así, en muchísimos casos. Pero la verdad es que la hipocresía nos gusta, nos genera satisfacciones internas y seguimos fortaleciéndola y poniéndola en un pedestal. La hipocresía da votos, la hipocresía da victorias electorales. Por lo tanto, es muy probable que durante muchísimos años todavía nuestra vida política gire en torno a la hipocresía, por no decir en torno a la mentira y a la falsedad. ¿Qué piensa usted? Muchas gracias por su presencia en este modesto espacio de comunicación. Nos vemos mañana jueves. Gracias otra vez.